de los que siempre se conectan temprano. Entonces, ¿qué grupo es el que continúa el día de hoy? Que se presenta el coordinador y la misma dinámica, el coordinador presenta a los del grupo con cámara encendida. ¿Ya está preparado el grupo que le toca el día de hoy? Sí, licenciada, aquí estamos presentes. Demos inicio, por favor. Permítame, licenciada, solo creo que faltan como 2 compañeros ahorita que es lo que se están conectando. Y ahorita damos inicio. Denos un minutito. Vamos a darles un Disculpe. minuto. Gracias. ¿Cuántos son los que pasan hoy para terminar? ¿Cuántos grupos faltan todavía? Creo que sí. Buenas noches, licenciada. 7, bastantes. Del 11, faltan 7, licenciada. Miren, pues son 7. Con que pasen hoy 4 y 3 la otra clase, porque es demasiado y no es poco lo que exponen. Entonces es preferible que pasen 4 y 3 la última clase, porque ya vieron que el 25 tenemos examen final. Sí, Entonces ya solo nos quedaríamos viendo el contenido de las exposiciones para el final. muy bien, Bueno, licenciada. empecemos entonces, si ya están conectadas las que faltaban. Ya estamos conectados todos, licenciada. Buenas noches, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 11. Vamos a exponer sobre el tema de validez, invalidez y nulidad de los tratados. Los integrantes del grupo estamos conformados por Sheila Soraya Pérez Beltrán. Que vayan abriendo ahí sus cámaras los compañeros conforme los voy llamando. Presente, buenas noches. Gracias. Amy Dayana Arriola Pérez. Buenas noches, presente. Gracias. Wendy Carolina Chucal. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Erika Mitsuki Ruiz Flores. Buenas noches, presente. Gracias. Vivian Lucía Roldán García. Presente, buenas noches. Buenas noches. Wendy Zulema Tisol Castillo. Presente. Buenas noches. Gracias. Karen Yesenia Aldana Hernández. Presente, buenas noches. Buenas noches. Leslie Vanessa Hernández Pérez. Buenas noches, presente. Gracias. Cristi Mariel Martínez. Presente. Gracias. Eric Alfonso Juárez Urizar. Presente, buenas noches. Buenas noches. Shirley Consuelo Soto Morales. Presente, buenas noches. Gracias. Mercy Rosemary Brocano Rodríguez. Presente. Buenas noches. Gracias. Dayana Sujaida López. La compañera Dayana, licenciada, viene manejando, pero en un momento va a estacionarse ya. Ahí está ya Dayana. Jacqueline Andrea Ruiz Rosales. Buenas tardes. Buenas tardes. Susan Elisa Córdoba Cruz. Buenas noches, licenciada. Presente. Buenas noches, compañera. Sergio André Torres Sandoval. Presente, buenas noches. Gracias. Héctor Alfonso Tuche García. Presente, buenas noches. Buenas noches. Melina Elizabeth Pérez Rodríguez. Presente, buenas noches. Daniel Alejandro Salán Mach. Presente, buenas noches. Buenas noches. Y mi nombre es Nini Bester Gramajo Fuentes. Soy la coordinadora del grupo número 11. La dinámica que vamos a realizar es que
al final de la exposición, el compañero Daniel Salam va a enviar unas preguntas por medio del chat y la persona que conteste bien las 3 preguntas que vamos a enviar, vamos a otorgarles unas leyes, que es la reforma al decreto número 5192 del Congreso de la República. El compañero Sergio Torres hizo un trifoliar que también lo vamos a compartir. Ya se lo enviamos a la auxiliar Patricia para que ella nos haga favor de compartirlo en el grupo, tanto el trifoliar como la presentación que están viendo ustedes en este momento en pantalla. Los expositores, voy a iniciar yo, después el compañero Sergio Torres, la compañera Yesenia Aldana y de último va a exponer el compañero Sergio Torres. Entonces, voy a empezar con la presentación de los tratados desde el punto de vista con el fundamento legal. Shirley, si me hace el favor de pasar a la siguiente diapositiva. En el artículo 46 habla de la preeminencia del derecho internacional. Es importante que tengamos presente este artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos habla de la preeminencia del derecho internacional, y aquí hace hincapié que este tiene preeminencia sobre el derecho interno. Plasmado básicamente en la Constitución, dice de la siguiente manera: se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. También quiero mencionar el artículo 171, que es parte de otra de las atribuciones que tiene el Congreso de la República de Guatemala. En el artículo 171, en su literal L, ellos tienen parte de sus atribuciones es aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo interno internacional. Entonces es importante ver desde el punto de vista legal la importancia de los tratados, la preeminencia que tienen sobre el derecho interno, y obviamente estos tratados tienen ciertas características y cierta importancia. Dentro de las características podemos mencionar que son acuerdos entre estados, ¿verdad? Solo los estados que firman y que aceptan estos tratados son los participantes y se tienen que regir a todas las disposiciones que ellos han establecido en esos tratados. También está regido por el derecho internacional, ¿verdad? Todos se tienen que respetar lo que la comunidad internacional ha plasmado en dichos tratados, siempre y cuando estos estén firmados y ratificados por los países participantes. Cuando las personas, los países ya firman estos tratados, ya tiene un carácter obligatorio. Quiere decir que no pueden desistir, tienen ciertos plazos y ellos al ratificarlos y firmarlos, sí o sí, tienen que cumplirlos. También se da el consentimiento de las partes involucradas, de los países involucrados, y podemos mencionar que la importancia de los tratados es que son fuentes principales del derecho internacional, también forman parte del derecho interno guatemalteco, protegen los derechos humanos, regulan las relaciones internacionales, brindan seguridad jurídica internacional. Entonces, desde ese punto de vista legal, vemos la importancia de los tratados. Continuamos con la siguiente diapositiva. Y ahí estamos haciendo referencias sobre el marco jurídico de los tratados. El marco jurídico de los tratados internacionales en Guatemala se fundamenta en la Constitución de la República de Guatemala, como mencioné, el artículo 46 y el 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala. También es importante mencionar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados plasmados en el año de 1969. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, adoptado en 1969, es un instrumento fundamental en el derecho internacional que establece el marco de la creación, interpretación y aplicación de los tratados entre los estados. Los principios que regulan los tratados son el Pacta Sunt Servanda, que varios compañeros ya han hecho referencia al Pacta Sunt Servanda por la importancia de que dice que lo tratado es de carácter obligatorio, ¿verdad? Lo pactado debe sí o sí llevarse a la práctica. También debe existir una buena fe
un consentimiento de todos los países que participan en estos tratados, que los firman y ratifican y que son de carácter legal, ¿verdad? Están respaldados por diferentes leyes, convenios y pues siempre haciendo hincapié a que la Constitución nos menciona la importancia y cómo Guatemala maneja desde el punto de vista lo que son los tratados. Si hablamos de la validez de los tratados, ¿cuándo podemos decir que un tratado es válido? Primero, con el consentimiento del Estado para obligarse a él. También puede ser una cuestión conforme a las reglas que han sido establecidas en la Convención de Viena. Y validez es la cualidad que hace que un tratado produzca efectos jurídicos plenos entre las partes participantes. Para que ocurra el tratado debe de cumplirse con las condiciones esenciales que lo menciona en el artículo 42 de la Convención de Viena. Y parte de lo que la Convención de Viena en su artículo 42 menciona es los elementos esenciales que deben de tener los tratados: el consentimiento, la legalidad, la voluntad de las partes. Los efectos de la validez del tratado son obligación jurídica, cumplimiento obligatorio, responsabilidad internacional. Continuamos. Entonces vemos 4 aspectos importantes para que un tratado se pueda decir que es válido. Y estos son los requisitos que debe contener el tratado para su validez. Primero, consentimiento libre. Quiere decir que las partes que celebran estos tratados deben de hacerlo de manera voluntaria, de manera libre, sin coerción, sin la presencia de vicios que puedan afectar su validez, según el artículo 11 y 52 de la Convención de Viena. También la capacidad de estados. Todo estado tiene capacidad para celebrar tratados, según el artículo 6 de la Convención de Viena, y tiene que ser un objeto lícito. El contenido de un tratado no puede ir en contra de la moral ni de las normas obligatorias del derecho internacional, conocidas como jus cogens en el artículo 53 de la Convención de Viena. Quiere decir que los tratados siempre velan por la preeminencia de los derechos humanos para que no se violen y para que se defiendan a todas las personas de carácter individual y también a través de sus estados. La forma legal. El consentimiento de los estados debe manifestarse conforme a las normas, formas y reconocidas por la Convención de Viena. Gracias. Le voy a dejar el tiempo ahora a mi compañera Yesenia Aldana, que ella va a hablar sobre la invalidez de los tratados. Buenas noches, licenciada y compañeros. Como lo dijo Nini, vamos a platicar un poco de la invalidez y de la nulidad de los tratados. En el derecho internacional, un tratado puede carecer de validez jurídica cuando en su formación existen irregularidades graves. A esto se le va a llamar invalidez y sus principales causas son el error, el dolo, la corrupción del representante de un Estado, la coacción sobre el representante de un Estado y la violación de normas imperativas del derecho internacional, conocido como el ius cogens. Según la Convención de Viena de 1969, estas causas se van a clasificar en invalidez relativa e invalidez absoluta. La invalidez relativa agrupa vicios subsanables, como lo es el error, el dolo, la corrupción del representante y la violación del derecho interno. Y esta solo el Estado afectado va a poder invocarla y el tratado podrá ser convalidado si no se impugna. Convalidado significa que posteriormente a su creación sea válido, ya que se subsanaron los vicios en los cuales se incurrieron. Y luego la invalidez absoluta, que esta es completamente insubsanable, como el error, el dolo, como la coacción sobre el representante o el Estado y por la incompatibilidad con el ius cogens, que son las normas imperativas del derecho internacional. En esta imagen va a ser el tratado nulo desde su origen y cualquier Estado va a poder invocarla.
Luego continuamos con la nulidad de los tratados, que la nulidad es la situación jurídica en la cual el tratado internacional carece de validez desde su origen. Y en cuanto a los tipos de nulidad, también tenemos la nulidad absoluta y la nulidad relativa. La relativa se presenta cuando existe un vicio en el consentimiento que puede ser corregido posteriormente y solo el estado afectado va a poder invocarla, mientras que la absoluta ocurre cuando el tratado viola normas fundamentales del derecho internacional y es inválido desde el momento de su celebración. Este no va a poder ser convalidado a futuro porque no pueden subsanarse los vicios. Y en cuanto a las consecuencias de la nulidad, tenemos la falta de fuerza jurídica, que el tratado va a perder toda su fuerza jurídica desde su origen, es como si nunca hubiese existido legalmente. Luego los límites por responsabilidad, el dolo y la coacción, que el Estado responsable va a tener que subsanar y reparar los daños causados y no va a poder exigir el restablecimiento de la situación anterior. Y cuando la nulidad se debe a violación del ius cogens, que es la norma imperativa del derecho internacional, las partes deben eliminar las consecuencias de los actos ejecutados y ajustar sus relaciones a estas normas. Y por último, la restitución de la nulidad, que busca, como su palabra lo dice, restablecer la situación anterior, es decir, como si el acuerdo nunca hubiese existido. En resumen, la nulidad es el mecanismo esencial que protege la soberanía de los estados y preserva las normas fundamentales del derecho internacional. Ahora le dejo el tiempo a mi compañero Sergio Torres, que va a continuar. Sí, ya que seguimos hablando de los tratados nulos o inválidos, tenemos los tratados firmados bajo presión. Estos constituyen una violación directa al principio fundamental del consentimiento libre de los estados en el derecho internacional. Y también tenemos los tratados que violan los derechos humanos. Los tratados que violan los derechos humanos son aquellos cuyos contenidos contradicen normas fundamentales reconocidas por la comunidad internacional. Para esto tenemos estos ejemplos históricos. Tenemos el Pacto de Ribbentrop-Molotov de 1939, mediante el cual Alemania y la Unión Soviética acordaron de forma secreta la división territorial de Polonia, violando principios básicos en la soberanía. Y también tenemos el Tratado de Nanking en 1842. Este fue firmado tras la Primera Guerra Mundial del Opio y es considerado un ejemplo de tratado impuesto bajo presión, que además implicaba condiciones contrarias a la equidad internacional. También pueden mencionarse acuerdos coloniales en África que ignoraron completamente los derechos de las poblaciones locales. Haciendo un análisis crítico de todo esto, el tema de la validez, invalidez y nulidad de los tratados internacionales nos demuestra que no basta confirmar acuerdos entre estados, sino que es necesario que estos cumplan requisitos legales y que respeten la soberanía. Además, los mecanismos de nulidad son importantes porque nos permiten corregir errores o abusos, pero deben aplicarse con responsabilidad para evitar que los estados los utilicen como excusa para no cumplir sus obligaciones. Y en conclusión, la validez, invalidez y nulidad de los tratados internacionales son aspectos fundamentales del derecho internacional, ya que garantizan que los acuerdos entre estados se realicen de forma legal, libre y conforme a normas internacionales. Además, estos mecanismos permiten proteger la soberanía de los estados y asegurar que los tratados que violen normas fundamentales o derechos humanos puedan ser anulados, así manteniendo la seguridad jurídica y el respeto al derecho internacional. Únicamente. Muchas gracias. Gracias, licenciada y compañeros. Esta es nuestra exposición. Ahí por medio del mensajito, por los mensajes enviamos las preguntas y el compañero o compañera que responda correctamente las 3 preguntas se va a hacer acreedora de las leyes. Felicito, Nínive, a su grupo
a todos los que expusieron. La verdad se nota que sí estudiaron el tema. Y qué buena dinámica la que están realizando para ver si prestaron atención los que estén conectados, ¿verdad? Porque muchas veces solo estamos conectados, pero no sabemos qué fue lo que expuso el grupo. Entonces creo que es buena dinámica, los felicito, de verdad. Excelente y miremos quién se va a ganar ese premio para que podamos continuar con Tenemos con la segunda exposición. Excelente esa ley, la felicito. muy bien, licenciada, gracias. Queda claro, compañeros, el tema entonces. Creo que en Guatemala, me acuerdo yo que una vez, creo que el ministro de Gobernación, creo que fue Degenhardt, que se fue a firmar, creo que allá a Estados Unidos, un acuerdo, se ve donde Donald Trump le pone así la mano, ¿verdad? Y dice uno, ¿será que está firmando porque él quiere, porque lo están obligando, porque aquel como que no sé, como que le pone la mano y se ve como que lo está presionando, ¿verdad? Pero habría que revisar nuestros acuerdos y nuestros tratados para ver de qué forma fueron pactados, porque vieron que también lo de la CICIG, también hubo ahí presiones y luego que ya no se quiso terminar con ese acuerdo, ¿verdad? Bueno, entonces, Nini, me la dejo en el uso de la palabra para que terminen su dinámica y así continuar con el grupo que siguiente. Gracias, licenciada. Nosotros, para ahorrar tiempo, los compañeros ahí que contesten, nosotros vamos a verificar que estén correctas sus preguntas y ya les decimos al final quiénes son los acreedores de las 3 leyes. Excelente. Entonces, continuamos con el grupo que decía, creo que sería el 12, ¿verdad? Así es, el grupo 12, licenciado. Gracias. Bueno, feliz noche. Ya está preparado el grupo 12 para que hable el coordinador, por favor. Sí, licenciada, buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? Continuamos así con ustedes para poder seguir con nuestro... Claro que sí, licenciada. Solo permítame un segundito, que recién ingresé a mi web. Vaya, está bien. Brigida, buenas noches. Una consulta. Fíjese que tengo unos compañeros de mi grupo, pero nosotros somos el grupo 14, pero tienen problemas al ingresar. Entonces le aparece como que la sala ya está llena. Vamos a revisar eso. Pati, si estás ahí, porfa. Revisa quiénes son No, para que puedan ingresar. no tendría que tener inconvenientes porque no vemos ni 200 personas. Si gustas, diles que con que cierren todo y que vuelvan a intentar. Sí, porque fíjense que cada rato veo que ingresan y se salen. Y ahorita supuestamente habremos como 180 cuando tendríamos que haber 300. Bueno, buenas noches, licenciada. Yo soy el coordinador del grupo número 12. Entonces ya estamos aquí preparados y Comencemos listos para para... avanzar, por favor. Así no Bien, nos perfecto. tardamos mucho. Con gusto, licenciada. Bueno, nosotros tenemos el tema de la importancia de la Convención de Viena. Entonces, para comenzar, puedo presentar a los integrantes de mi grupo. Si le parece, licenciada, usted me indica. Por favor, presente a los integrantes con cámara abierta todos durante su reunión y así podemos
avanzar en la exposición. Perfecto. Bueno, y comenzamos con el compañero Juan Carlos Muñoz Morales. ¿Estará presente? Presente, buenas noches, licenciada y compañeros. Perfecto. Continuamos con el compañero Diver Steven Donis Rosales. Presente. Perfecto. Andrea Gabriela Ramírez Hernández. Presente, buenas noches. Perfecto. Felipe de Jesús Sabán Patzán. Buenas noches, mucho gusto, presente. Emily Alejandra Granillo Pérez. Buenas noches, presente. Perfecto. Jessica Samantha Godínez Salazar. Presente, buenas noches. Muy bien. Carolyn Fernanda García Barrera. Presente, buenas noches. Chip H. Zeto Brito. Presente, buenas noches. Diego Andrés Luna Sánchez. Presente, buenas noches. Emily Rocío Patzambor. Presente, buenas noches. Heidi Judith Anaí Milán Ruiz. Presente, buenas noches. Nancy Yadira Velázquez Yoque. Presente, buenas noches. Alison Yasmín Pereira Méndez. Presente, buenas noches. Y Sandra Leticia Pichillá Salazar. Presente, buenas noches. Muy bien. Ellos serían los integrantes del grupo y su servidor, yo, Carlos Guillermo Jolón. Nosotros, como comenté, tenemos el tema de la importancia de la Convención de Viena. Por lo tanto, vamos a desarrollarlo de la forma más fundamental, apegándonos al derecho internacional. Y bueno, primero tenemos que saber qué es un tratado y para qué sirve un tratado y cuándo se originaron los tratados. Mi compañera Emily les contará sobre ello. Buenas noches. Los tratados no son un invento moderno. Desde la antigüedad, cuando dos ciudades griegas necesitaban hacer las paces o sellar una alianza, lo hacían por escrito con compromisos claros. Esa lógica nunca cambió. Lo que cambió fue la escala. En la actualidad, un solo tratado puede vincular hasta 50 países al mismo tiempo. Pero hubo un momento en el que el mundo se preguntó, ¿y quién regula cómo se hacen esos acuerdos? Esa pregunta tomó urgencia después de la Segunda Guerra Mundial. Quedó claro que sin reglas comunes, la convivencia entre naciones era como un castillo de naipes, frágil. Las Naciones Unidas respondieron creando en 1947 la Comisión de Derecho Internacional, que arrancó su trabajo en 1949 con una misión concreta: poner orden al caos. Más de 20 años de trabajo después, en 1969, nació la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Entró en vigor en 1980 y desde entonces es el marco de referencia mundial, siendo el documento que dice cómo se crea, cómo se interpreta y cómo se termina un tratado. La convención se trabajó en 2 rondas. En la primera, los países revisaron y debatieron sobre el proyecto de artículos que había preparado la Comisión de Derecho Internacional. En la segunda, se cerraron los flecos pendientes y se afinó la redacción final. El resultado de esto fue que el 22 de mayo de 1969 la convención fue adoptada oficialmente y 11 años después, el 27 de enero de 1980, entró en vigor. Entonces, ¿cómo fue que quedó la estructura de la convención? Buenas noches. Vamos a hablar de la estructura y el contenido que tiene la Convención de Viena. Establece 3 puntos claves. El primero, que es aplicable únicamente a tratados entre estados, quedando afuera todas las organizaciones internacionales. Segundo, se define el tratado como todo acuerdo internacional celebrado y escrito entre estados y regidos por el derecho internacional, y desarrolla conceptos esenciales como la rectificación, la aprobación y adhesión. Tercero, solo se aplica a tratados celebrados después de su entrada en vigor. Su estructura se divide en 8 partes. La primera
encontramos la introducción, el ámbito de aplicación y definiciones. La segunda desarrolla la celebración, la entrada en vigor y las formas de negociación, adopción y rectificación de los tratados. En la tercera parte encontramos la observancia, la aplicación e interpretación de los tratados. Aquí podemos encontrar lo que define el pacto sunt servanda, la obligación de cumplir, también de buena fe. En la cuarta parte entendemos el contenido, la enmienda, la modificación de los tratados. En la quinta parte tenemos la nulidad, la terminación y la suspensión de aplicación de los tratados, cuándo y cómo un tratado puede dejar de ser válido. En la sexta parte encontramos las disposiciones diversas, incluyendo los casos especiales como la sucesión de estados. En la séptima parte encontramos los depositarios, las notificaciones, las correcciones y el registro ante las Naciones Unidas. Y por último encontramos la octava parte, que encontramos las disposiciones finales como la firma, la rectificación y la entrada en vigor de la propia convención. Muy bien, tenemos los principios fundamentales del derecho, los tratados, comenzando con el principio de pacta sunt servanda, bendito principio que tanto hemos comentado y que tanto se comenta en clase. Pues el principio pacta sunt servanda es simplemente o significa simplemente que lo que se pacta se debe cumplir. Y es el principio que rige y sostiene a todo el derecho internacional. Realmente sin él los tratados no tienen sentido y no tienen ningún valor. Pues más allá de lo que es jurídico, es la base de la confianza entre los estados. Si no se cumple lo que se pactó, lo firmado, el sistema no tiene ningún sentido. El principio de la buena fe. La Convención de Viena no solo exige cumplir los tratados, exige cumplirlos de buena fe. Esto significa, por supuesto, actuar con honestidad y con lealtad, sin trampas ni interpretaciones convenientes, y no basta con seguir la letra del acuerdo, hay que respetar también su espíritu. Procedería con el principio del libre consentimiento, mi compañera Emily. Perdón, se me trabó un poco. El principio de consentimiento determina que ningún Estado puede ser obligado por un tratado que no firmó voluntariamente. El consentimiento es la base y si no lo hay, no puede haber una obligación y no basta con firmar. Ese consentimiento tiene que ser libre y genuino, sin presiones ni engaño de por medio. Es, en el fondo, una expresión directa de la soberanía de cada Estado. Y para que esto funcione, la Convención creó una regla. Y es la regla general de la interpretación. Hay que hacer un importante énfasis en esta regla. Está contenida en el artículo 31 de la Convención y se extiende incluso un poquito más allá del artículo 32. Es muy importante debido a que en la práctica es muy usada. Establece la forma en la que se debe interpretar un tratado. Recordemos que una mala interpretación puede cambiarlo completamente todo, puede cambiar el sentido del tratado, por lo que se debe considerar que las partes más importantes en los tratados forman parte del derecho consuetudinario. Llegó a tener esa importancia de tal grado de que, más allá de la propia ley, incluso los países que no forman parte de los convenios tienen que cumplir esta norma. Y para esto también encontramos una interpretación en varios idiomas, puesto que hay demasiados países en la convención. Se tomó que todos los textos tienen igual de validez a pesar de estar en diferentes idiomas, por lo que se utilizan traductores para dar el mismo sentido e interpretar de la manera más fidedigna. También se les conoce como intérpretes, pues debe buscar un sentido común antes de declarar que hay un conflicto, perdón.
En dado caso que se perciba una diferencia real entre un tratado, entre que tenga dos idiomas diferentes y haya una diferencia real más allá de una interpretación pequeña, se podría dar una nulidad. Con respecto a la nulidad de la terminación y la suspensión de los tratados, refiriéndonos a la nulidad de los tratados en el derecho internacional, es importante entender que existen dos grandes categorías que abarcar, las cuales son la nulidad relativa y la nulidad absoluta. Primero, básicamente, la nulidad relativa se refiere a situaciones en las que el tratado presenta ciertos defectos, pero estos no son tan graves como para invalidarlo automáticamente, por supuesto. Quiere decir entonces que el tratado puede seguir bien siendo válido si el estado afectado decide no impugnarlo. Entre las principales causas encontramos, por ejemplo, lo que son la violación de normas de derecho interno relacionadas con la competencia para celebrar tratados. Esto básicamente ocurre cuando una autoridad firma un tratado sin tener la facultad legal para hacerlo. También puede darse por restricciones específicas de los poderes del representante del Estado. Quiere decir entonces cuando quien negocia o firma el tratado excede las instrucciones que se le habían dado. Otras causas incluyen el error. Quiere decir entonces que cuando un Estado se basa en información incorrecta al momento de aceptar dicho tratado, siendo así el dolo, que implica engaño por parte del otro Estado, y la corrupción del representante cuando éste, por supuesto, ha sido influenciado de manera indebida, por ejemplo, mediante sobornos. Por otro lado, tenemos la nulidad absoluta, que se aplica en situaciones mucho más graves. En estos casos, básicamente, el Estado se considera inválido desde el inicio, sin posibilidad de ser convalidado. Las causales de nulidad absoluta, incluyendo lo que son la coacción sobre el representante de un Estado, es decir, cuando se le obliga a firmar bajo presión o amenazas. También se puede dar cuando existe coacción sobre el Estado en sí, mediante la amenaza o inclusive el uso de la fuerza, lo cual va un poco en contra de los principios fundamentales del derecho internacional, por supuesto. Además, un tratado será absolutamente nulo si entra en conflicto con una nómina imperativa del derecho internacional general, conocidas como normas jus cogens. Estas básicamente, o este término en latín, son las reglas fundamentales que ningún Estado puede violar, como la prohibición del genocidio o de la esclavitud. Finalmente, refiriéndonos a este tema, en cuanto a la terminación de los tratados o el retiro de una de las partes, esto puede ocurrir de acuerdo con lo que el propio tratado establece, o inclusive en cualquier momento, si por supuesto todas las partes están de acuerdo. Esto refleja un principio clave en el derecho internacional, el cual es la autonomía de la voluntad de los estados, que básicamente le permite a cada estado decidir cuánto tiempo desea permanecer o mantener sus compromisos internacionales. Muy bien. Prácticamente con esto concluimos lo que es la Convención de Viena y su importancia, por lo que podemos decir que la Convención de Viena es un pilar fundamental del derecho diplomático internacional. Su relevancia perdura en la regulación de las relaciones entre los estados, garantizando la protección de las misiones diplomáticas y establece el marco jurídico que permite la comunicación pacífica entre naciones en el último siglo. Les agradezco mucho su atención, pues esta fue nuestra breve exposición. Gracias, Guillermo. Tal como lo indicaban ustedes, pues ese es una convención que tenemos que tener conocimiento todos, pues por eso que la vamos a tomar en cuenta para evaluación en el examen final, o sea que todos los que puedan leerla, léanla, porque ahí hubo varios artículos que mencionaron nuestros compañeros que van a ser objeto de evaluación. Gracias, Guillermo. Entonces, los felicito, todos bien formales y atentos, ¿verdad? Vamos a pasar con el grupo 13. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada y compañeros. No sé si los de mi grupo ya estarán listos.
Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo 13. Nos tocó exponer sobre el territorio estatal y ahorita voy a tomar asistencia de los integrantes de nuestro grupo. Mi nombre es... cámara, porfa, porque no la puedo visualizar. La tengo encendida, licenciada. No sé si me logran ver ahorita. No, te muevas, no, vieja. Ay, la tengo encendida. es Luisa, ¿verdad? Sí. No, Luisa, no sé, No sé si será por los, mi internet. no creo. Bueno, voy a tomar asistencia. Fernando Antonio Marroquín Ramírez. Fernando Antonio Marroquín Ramírez. Lenny Melissa Gabriela Pimentel. Buenas noches, presente. Oscar René Morales Ávila. Buenas noches, presente. Lester Andrés Llanes del Águila. Buenas noches, presente. Carlos Alberto Girola Juárez. Carlos Alberto Girola Juárez. Mariana Méndez Ramírez. Presente. Dardia Suseli Hernández Pineda. Presente. Sharon Andrea Benito González. Presente. Luis Carlos Alfaro Morales. Buenas noches, aquí estoy. Erika Gabriela Marjorie López. Presente. María Lucrecia Cetino. Presente. Josué David Samayoa. Presente. Edwin Antonio Barrientos González. Edwin Antonio Barrientos González. Andrea Natalia Aguilar Fuentes. Presente. Bueno, ellos serían los integrantes. Continuamos, por favor. ¿Quién es el primero que pasa a exponer de ustedes? Perdón. Buenas noches, licenciada, compañeros. Nosotros nos tocó el territorio estatal. El, perdón, em, el concepto estatal está compuesto por tres elementos. Uno de ellos es el territorio junto a la población y el gobierno entre las distintas concepciones sobre relación del Estado. Con su territorio destaca la de Hans Kelsen, que lo define como el ámbito espacial de la validez del orden jurídico de un Estado. Por tanto, el territorio de un Estado se extiende el espacio en el que son válidas sus normas jurídicas. Desde esta idea de concepto, el territorio jurídico no coinciden con el territorio físico, geográfico o natural de un Estado. De hecho, el territorio del Estado se considera una unidad jurídica por estar sometido al mismo ordenamiento jurídico. Se describe el territorio estatal como el espacio tridimensional. Se ha dicho que la validez de la norma del ordenamiento estatal se extiende tanto a lo largo de lo ancho de la superficie terrestre como también en altura, profundidad, por lo cual el espacio del Estado se representa como un cono invertido. La siguiente diapositiva, por favor. Gense describe el territorio estatal como un espacio tridimensional.
Se ha dicho que la validez de las normas del ordenamiento estatal se extiende tanto a lo largo y a lo ancho de la superficie terrestre, también altura y profundidad, ya había dicho. El espacio representa un cono invertido, centro de la Tierra, de superficie, por lo cual formaría, si así el territorio estatal, el suelo, las aguas interiores, es decir, ríos y lagos, subsuelos, el mar territorial y plataforma continental y espacios aéreos junto al territorio en sentido estricto, limitado por las fronteras Kelsen. Admite el concepto amplio de territorio como el ámbito total posible vigencia de un orden jurídico estatal. La siguiente. Tenemos las 4 dimensiones del territorio, que es espacio aéreo, subsuelo, superficie, suelo. El espacio sobre el cual está el Estado ejerce su denominación, señalando que este subsuelo material sin el cual el Estado no puede existir. Y el dominio marítimo también y el subsuelo. La siguiente, por favor. Tenemos también la evolución de la doctrina ibus publicista de la geografía de la exclusividad jurisdiccional. El espacio de denominación, el plano normativo, la exclusividad del poder, la jurisdicción internacional. La siguiente, compañero. También mencionamos lo que es el territorio de la antigüedad. En las civilizaciones antiguas, la noción del territorio estaba intrínsecamente ligado a la capacidad de dominio efectivo sobre la tierra. Las primeras ciudades-estados de la Mesopotamia, Uruk, Lagos, denominan un territorio de función de los sistemas de irrigación y los templos religiosos que se veían como centros de poder. No existía un concepto jurídico formal de territorio, sino una relación entre el gobernante y la divinidad de la tierra. En el antiguo Egipto, el territorio del faraón se extendía en territorio hasta los fines del mundo conocido, aunque la práctica estaba delimitado por el desierto, el mar y los territorios de otros reinos. La concepción territorial era profundamente religiosa. El territorio era el dominio de los dioses administrados por el faraón en su nombre. En la antigua Grecia desarrolló la polis como forma de organización política territorial. Cada ciudad-estado tenía su propio territorio, que era choras, y sus propias leyes y su propia ciudadanía. La relación entre los ciudadanos y el territorio era esencial. Solo quienes habitaban el territorio y la polis podían participar en su vida política. Roma representaba el primer antecedente sólido de una concepción jurídica del territorio. El derecho romano desarrolló conceptos como el imperium, poder de mando sobre el territorio, el eje del polis, tierra pública del pueblo romano, y el limes, frontera limitar el imperio. La expansión romana supuso la creación de un sistema jurídico que se aplicaba en todo el territorio del imperio, sentando así las bases de la nación jurisdicción territorial. Esto sería todo. La dejo con la siguiente compañera. Gracias. Bueno, ahora continuando con el siguiente periodo histórico, pues tenemos la definición del territorio durante la Edad Media. En este periodo, pues no podemos dejar de mencionar el Imperio Romano y su caída, que fragmentó todo el espacio europeo y luego del mundo. Entonces, a partir de ello se abrió paso el sistema feudal, en donde ya vemos una relación
de vasallaje y fidelidad. Aún no vemos una figura de la soberanía estatal como la conocemos en la actualidad. Entonces, se somete más a una propiedad privada del señor feudal. Y también debemos mencionar a la Iglesia Católica, pues como una jurisdicción paralela. Sabemos que la religión siempre ha ido junto con el derecho, ¿verdad? En nuestro país vemos gran presencia de la religión. Y en esta época les traemos el ejemplo de la jurisdicción territorial propia en los estados pontificios que responden directamente al Papa. Por ejemplo, las personas que han tenido el privilegio de visitar el Vaticano y de visitar Italia podrán ver que esta situación es un país dentro de otro país. El Vaticano es un estado soberano con su propio territorio, con sus propias leyes, a pesar de que está dentro de Italia, ¿verdad? Entonces, cuando visitan Roma y quieren pasar hacia el Vaticano, no van a ver migración ni puestos de aduana, sino que es una línea, una frontera, ¿verdad? Que están circundantes a las columnas que están rodeando a la Basílica de San Pedro. Entonces, en ese momento en que cruzan de Roma al Vaticano, hay un sistema totalmente independiente, soberano, y se aplican sus propias leyes. Entonces, a pesar de que está dentro de otro país, este estado tiene su propia bandera y puede dictar sus propias leyes. Entonces, nos sometemos, aunque no pasemos por migración, ni presentemos pasaporte, ni hayan cónsules que nos preguntan cuánto tiempo vamos a estar, cuáles son nuestras intenciones de visitar el Vaticano, ¿verdad? E igual cuando ya vamos de regreso hacia Roma, igualmente, solamente se cruza esa línea, esa frontera que divide ambos países, sin ningún mayor formalismo, ¿verdad? Pero, como les digo, es un estado independiente y lo que hagan en Roma, pues no tiene nada que ver el Vaticano y viceversa. Todo lo que actúe en el Vaticano, Roma no tiene ninguna jurisdicción sobre ella porque es un territorio totalmente aparte. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo llegamos a una división de la Edad Media para pasar al Estado moderno? Pues esto es marcado por el Tratado de Westfalia, que se firmó en 1648. Entonces acá ya vemos el concepto de la soberanía westfaliana, donde ya hay una autoridad interna y no hay intervención en ese territorio por ningún otro agente externo, ¿verdad? O sea, un Estado independiente y soberano capaz de aplicar sus propias leyes. ¿Cómo comienza? Pues con el absolutismo, donde el feudalismo fue reemplazado por la monarquía. Y luego vemos a este personaje, a Jean Baudin, que ya define la soberanía como un poder supremo y absoluto sobre el territorio y sobre sus ciudadanos. Y termina con la presencia de Thomas Hobbes, quien fue el que dijo que para garantizar un orden dentro de un espacio delimitado, dentro de un territorio, se necesita de un poder supremo, ¿verdad? En este caso, pues representado por el Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso también tenemos lo que es el territorio en el constitucionalismo moderno. Esta nos indica que las revoluciones liberales del siglo XVIII, tanto la americana como la francesa, transformaron el concepto de territorio. Esta nos indica que de ser dominio personal del monarca pasó a ser patrimonio de la nación. Las constituciones en estos tiempos comenzaron a definir con precisión el territorio del Estado.
Es aquí donde ellos empezaron a establecer sus límites y empezaron a consagrar la integridad territorial como valor fundamental del orden constitucional. También se dio la idea en la etapa del nacionalismo, o se añadió una nueva dimensión al concepto de territorio, la cual indica que cada nación tiene derecho a su propio territorio. Esto condujo a la creación de nuevos estados nacionales en Europa, es decir, la unificación de Alemania e Italia, y en América Latina ayudó a los procesos de independencia, y el territorio se convirtió en el símbolo de la identidad nacional. En Guatemala, la independencia de 1821 dio lugar a la definición de territorio de territorio guatemalteco como el heredado de la Capitanía General de Guatemala, con todas las complejidades que esto implicó. Esto incluyó la posterior separación de las Provincias Unidas de Centroamérica y hasta hoy en día los conflictos fronterizos que persisten en nuestros días. También tenemos lo que son las teorías sobre el territorio, que son 4. Básicamente la primera teoría sería teoría como sujeto, que esta nos indica que es el territorio en su máxima expresión, la personalidad del Estado. Nos indica que solo es un territorio concreto e independiente en el que el Estado puede expresar su voluntad y hacerla obedecer. La crítica de esta nos indica que el elemento del Estado se confunde, porque si el territorio fuera la personalidad misma, no se podrían explicar los fenómenos del derecho internacional, como invasiones, conquistas o comercializaciones. También la segunda teoría es el territorio como objeto, que esta nos indica que el territorio se entiende como un dominio o un derecho real de propiedad del Estado. Y la crítica de esta es que se confunde la propiedad o el dominio con el imperio, que es el poder de mando. Y se olvida que el poder de mando se ejerce sobre las personas, no sobre la tierra. También tenemos la tercera teoría, que sería el territorio como límite, que básicamente o en su expresión máxima nos indica que el territorio es la circunscripción natural y física, y la cual va a representar el límite exacto hasta donde llega la autoridad y se ejerce el poder público del Estado. En esta se falla por la reducción. La crítica nos indica que se confunde la masa física del territorio en sí misma con la línea de demarcación que constituye su frontera. Y tenemos la cuarta teoría, que sería el territorio como competencia, que básicamente este sería el estándar, ¿verdad?, de hoy en día, que este nos indica que el territorio es la porción de superficie espacial sobre la cual se va a aplicar el ordenamiento jurídico del Estado y en la cual va a ser válido. Muy bien, muchísimas gracias a los compañeros que han pasado anteriormente. Muchas gracias por haberme colocado un buen antecedente de lo que estamos exponiendo en este momento, que es el territorio estatal. Quiero que entendamos y veamos que el territorio estatal es uno de los elementos esenciales del Estado, y pues sin este territorio, junto con la población y el poder político, pues no existiría el Estado como lo conocemos hoy. Empecemos diciendo que el territorio estatal es ese espacio físico donde el Estado va a ejercer su soberanía de manera exclusiva. Soberanía ya sabemos que significa que es el espacio donde el pueblo, a través de sus autoridades electas, hace uso de su poder sin interferencia de naciones extranjeras, ¿verdad? Esto es importante que nos recordemos lo que es para más adelante en mi exposición. Retomando el territorio estatal, es decir, que dentro de este espacio solo nosotros vamos a tener el control como Estado, nuestras autoridades, y únicamente se van a crear leyes y se van a hacer cumplir y se va a mantener el orden dentro de este territorio, ¿verdad?
En otras palabras, va a ser el espacio donde las normas jurídicas del Estado tienen validez. Pero entendamos que el territorio estatal tiene 4 divisiones importantes, no es solamente tierra. Estas son, primero, el territorio terrestre, el marítimo, el aéreo y el subsuelo. Primero quiero hablarles del territorio terrestre. Pues este va a incluir el suelo, el subsuelo, las islas, las aguas internas. Y aquí es donde se va a desarrollar la mayor parte de la vida social y económica de nuestro país. Segundo, el territorio marítimo. Este abarca el mar territorial, que se extiende hasta 12 millas marítimas, la zona contigua hasta 24 millas y la zona económica exclusiva hasta 200 millas, donde el Estado puede explotar sus recursos naturales. Tercero será el territorio aéreo. Este es el espacio que está sobre el territorio terrestre y sobre el territorio marítimo. Y por cuarto, el subsuelo. Esto se va a referir a todo lo que se encuentra debajo de la superficie terrestre, donde el Estado también tiene sus derechos. Por ejemplo, podemos hablar sobre la explotación de recursos minerales, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues el territorio ha tenido una gran importancia, como ya lo mencionó alguna de mis compañeras, no solamente de manera histórica y política, ¿cierto? Por ejemplo, recordamos que ha habido una controversia a lo largo de los años sobre el territorio con Belice, lo que ha influido en la defensa de nuestra soberanía nacional. Además, el territorio permite que el Estado se organice e intente, el Estado se organice internamente en departamentos y municipios, facilitando de esta manera la administración pública y el acceso a los servicios, ¿sí? Desde un punto de vista económico, el territorio tiene que ser clave, sin lugar a dudas, pues contiene recursos naturales que permiten actividades como la agricultura, la minería y el turismo, las cuales deben ser regulados por el Estado para garantizar un uso sostenible. En cuanto al fundamento legal, esto se basa en 3 niveles, ¿ok? Primero, el derecho internacional, especialmente la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce la soberanía e integridad territorial de los estados. Segundo, nuestra Constitución, como no puede ser menos, específicamente en los artículos 142 y 143, que establecen que el Estado ejerce su soberanía sobre su territorio, incluyendo el suelo, su suelo, mar territorial y el espacio aéreo, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? El tercero, la legislación ordinaria, como la ley del mar, el código aeronáutico y además de los tratados internacionales que delimitan las fronteras de nuestro país. Y para finalizar mi intervención, es importante entender que el territorio no es algo estático, sino que implica desafíos constantes como la protección del medio ambiente, la seguridad fronteriza y el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Hasta ahí sería su presentación o falta alguien más que exponga. Buenas noches, licenciada. ¿Todavía falta mi intervención? A ver, continuamos entonces. Ajá. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Pues siguiendo con la exposición que tenemos con los compañeritos, pues también encontramos 4 características jurídicas fundamentales del territorio. Tenemos la exclusividad, ya que solo un Estado puede optar a la soberanía sobre el territorio. No pueden haber 2 estados sobre un mismo territorio. Como bien lo mencionó el compañero Luis, pues tenemos el caso de Belice, en el cual ahorita estamos en un litigio y en un juicio, esperamos que se resuelva, ya que debido a ello, pues tenemos algunas controversias en aguas que son nuestras, pero que ellos reclaman y así mismo. Otra característica también tenemos la inviolabilidad, ya debido a que estamos sujetos a la ley internacional, al derecho internacional, entonces gozamos de protección jurídica, nadie puede invadirnos, nadie puede agredirnos. Pues contrario a ello, pues tenemos el caso actualmente de la guerra, ¿verdad? Donde un país invade a otro y así sucesivamente, y ese es un ejemplo de la contradicción de ello. Es imprescriptible,
también debido a que no se puede, no está limitado a los cánones del tiempo, sino que prosigue a pesar del paso del tiempo, siempre se guarda ese mismo territorio y ese respeto sobre los parámetros establecidos. Es indivisible porque también no se puede ceder, no lo podemos vender y está protegido por el artículo 140 de la Constitución de la República. Pues tenemos estas 4 características y para terminar quisiera, quisiera darles una conclusión. Pues como grupo llegamos a la conclusión de que el territorio no solo es el pedazo de tierra, sino como bien mencionaron los compañeros anteriormente, el espacio donde las leyes de Guatemala tienen su validez, donde nosotros aplicamos las leyes y el Estado también. Nos basamos en ideas como las de Hans Kelsen y también en los artículos 142 y 143 para decir que el territorio pues no solo incluye el suelo, sino también el mar, el aire, lo que hay debajo, como por ejemplo el subsuelo. Además de que, pues como dije anteriormente, resaltamos que Guatemala tiene una soberanía exclusiva, no se puede dividir, no se puede ser un estado que tampoco se puede violar, lo cual es muy importante para el desarrollo, para tener nuestros recursos naturales y nuestra cultura intacta, ¿verdad? Sin que otro país extranjero nos invada o intervenga. En fin, pues tenemos que el territorio es el escenario principal donde se da a conocer Guatemala como nación ante todo el mundo, ¿verdad? Y esa ha sido nuestra presentación del grupo 13. Esperamos les haya gustado y muchas gracias por su atención. Bueno, quiero felicitar a los que exponen porque son la cara y el rostro de, del grupo, ¿verdad? Los que faltaron, pues ni modo, se les va a bajar puntos porque no podemos evaluar de la misma forma que los que sí están interesados en exponer y presentar el trabajo. De igual manera, vamos a continuar para Disculpe, yo sí estoy presente, no, fíjese que he tenido algunos problemas de internet. ¿qué manda? Yo estuve en este grupo, solo que no puede pasar cuando pido asistencia porque he tenido falta en internet. Se me ha estado, se va el internet y regresa, se va y regresa, se va y regresa. Va, cuando sea así, por favor, tomarlo en cuenta para que nuestros aparatos y los dispositivos estén preparados para la clase. Yo entiendo que no todos podemos pasar a exponer, pero felicito a los que exponen, porque para mí es algo bien importante. Yo cuando estaba en la U, siempre había el que yo investigo, el yo expongo, yo explico, yo transcribo, yo esto. Pero creo que lo más difícil es la oralidad, ¿verdad? No es fácil exponer y felicito a los expositores. Bueno, continuamos con el último grupo, ya nos quedaría el viernes los 3 últimos que serían el 15, 16 y 17, ¿verdad? Y con eso finalizamos con las exposiciones y entraríamos ya para estudiar para el examen final. Bueno, el grupo 14, por favor. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 14. Nos corresponde hablar en esta ocasión acerca de los límites y fronteras internacionales. Procedo a pasar lista de mis compañeros. Elizabeth Rodríguez. Presente. Rosina García. Presente. Telma Fuentes. Presente. Anderson Curú. Presente. Ana Barrera. Presente. María Fuentes. Presente. Verónica Guadalupe. Licenciada, creo que Verónica tenía problemas para ingresar, pero ya no me confirmó si logró ingresar. Ella era la que solicitamos el acceso del grupo número 14. Ingrid Canizales. Presente, buenas noches. El evento empieza a las 7 y a las 7:40 están pidiendo acceso. Wendy Meléndez. Presente. Víctor Yuman. María Macario. Presente. María Velázquez.
Presente. Carla Nayeli Saquiche, Presente. Jacqueline Lu, Presente, buenas noches. Edgar Moreira, Presente. Carlos Casado, Presente. Elvi Ramos. Muchas gracias. A continuación los dejamos con la presentación. Muchas gracias por esta presentación. Muy buenas noches, licenciada y compañeros. Yo les voy a hablar acerca de los límites y fronteras internacionales de Guatemala. Hoy quiero decirles que los límites y las fronteras internacionales de Guatemala, así como también sobre algunos fundamentos legales y los principales problemas que enfrentan en el país en este tema. Primero, es importante entender que los límites y fronteras son fundamentales en el derecho internacional público, porque permiten definir hasta dónde llega la soberanía de un Estado. El límite es una línea imaginaria que separa un país con otro, mientras que la frontera es la zona física donde hay contacto entre poblaciones. También existe la demarcación, que es cuando ese límite se marca en el territorio con señales visibles como monumentos, ríos o montañas. Los límites pueden ser naturales, como ríos, montañas, o artificiales, creados por el ser humano. Además, pueden originarse por tratados entre estados, por tradiciones o por principios jurídicos como el iuti possidetis, que significa respetar los límites que ya existían, el cual estos establecen que los países conservan los territorios que tenían desde la época colonial. Compañeros, por favor, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Lo puede cerrar. Gracias. En Guatemala, el fundamento legal se encuentra en la Constitución Política de la República, en el artículo 140, el cual establece que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, lo cual es la base para poder tener límites definidos. En el artículo 142, que indica que el Estado ejerce soberanía sobre su territorio, incluyendo suelo, subsuelo, aguas y espacio aéreo. Y el artículo 149, el cual señala que los conflictos internacionales deben resolverse de forma pacífica. Además, los límites del país han sido establecidos mediante tratados internacionales como países vecinos, entre ellos México, Honduras y El Salvador. Sin embargo, Guatemala enfrenta varios problemas. Uno de los principales es que muchos límites fueron definidos hace muchos años mediante tratados que no siempre son claros o que no se han cumplido completamente. El caso más importante es el conflicto territorial con Belice, que se originó en un tratado de 1859 con el Reino Unido. Este problema ha durado muchos años y actualmente se encuentra en la Corte Internacional de Justicia para su resolución pacífica. Otro problema es la falta de la demarcación clara en algunas zonas fronterizas, lo que genera inseguridad, migración irregular, contrabando y poca presencia del Estado. También existe un vacío legal interno, ya que no hay una ley específica que regule completamente la delimitación, demarcación de fronteras, lo que dificulta correcta administración. Además, la frontera tiene un impacto social importante, ya que la comunidad que vive en esta zona se enfrenta a problemas como pobreza, inseguridad, migración, y aunque existan esfuerzos regionales con el Plan Trifinio para mejorar estas condiciones, igual no se ha podido hacer de forma clara. Ahora bien, ¿qué es el Plan Trifinio? Es un ejemplo de cooperación entre países para manejar mejor las zonas fronterizas. O para poderles explicar más claro, es la cooperación entre Guatemala, Honduras y El Salvador, donde los tres países trabajan juntos en una zona fronteriza para mejorar la vida de las personas y proteger el medio ambiente. En conclusión, aunque Guatemala cuenta con bases legales claras en la Constitución y en el derecho internacional, todavía enfrenta desafíos importantes en la definición, control y gestión de sus fronteras, especialmente en el caso y en el conflicto de Belice. Muchas gracias. Le dejo el tiempo a mi compañera Rosina. Buenas noches, compañeros. Continuando con un poco de historia, también analizaremos la situación de los límites y fronteras de Guatemala.
que es un tema que combina historia, soberanía y desafíos sociales. El problema más destacado es sin duda el diferendo territorial con Belice. Guatemala reclama históricamente más de 11,000 kilómetros cuadrados, un conflicto que escaló en el siglo XX cuando las constituciones de 1945 declaraban a Belice como parte del territorio nacional. Tras décadas de tensiones, la postura oficial cambió y que en 1985 se eliminó la mención constitucional y se optó por la vía legal. Actualmente, los referendos del 2018 y 2019, el caso está en manos de la Corte Internacional de Justicia, como bien lo mencionaba mi compañera. Sin embargo, la realidad en la línea de adyacencia sigue siendo sensible, como presencia militar y supervisión de la Organización de Estados Americanos, como le decimos popularmente OEA. En el marco jurídico, más allá de Belice, Guatemala enfrenta ambigüedades legales. No existe una ley específica que regule todos los procesos de demarcación. Aunque tenemos tratados antiguos, como es el de 1882 con México o el de 1938 con El Salvador, la implementación física de estos límites es incompleta. Esto ha generado problemas prácticos, desde desacuerdos por cambios en el cauce del río Siochate con México hasta áreas boscosas sin marcación clara como Honduras, y jurídicamente la Constitución de 1985 protege la soberanía, pero delega la gestión operativa al Ejecutivo, lo que a veces deja vacíos en la seguridad jurídica de estas zonas. Como impacto social y político, no podemos olvidar que las fronteras son zonas de contacto intenso, son rutas de migración críticas, como vimos en el año 2025 con los refugiados de Chiapas, y son espacios donde comunidades indígenas exigen acceso a recursos compartidos. Además, son áreas vulnerables, como también lo mencionaba mi compañera anteriormente, como lo es el narcotráfico y el contrabando. En conclusión y en síntesis, el reto de Guatemala es garantizar una seguridad jurídica y social, donde debemos resolver las disputas heredadas y llenar los vacíos normativos sin aislarnos. Otro reto sería iniciativas como el Plan Trifinio. Demuestran que la solución no es solo marcar una línea en el mapa, sino fomentar la cooperación binacional para el desarrollo. Estudiar este tema es vital para entender nuestra responsabilidad como Estado en un mundo interconectado. Muchísimas gracias. Continúo con mi compañera. Buenas noches. Como objetivo general consiste en analizar el régimen jurídico que fundamenta la definición, delimitación y administración de los límites y fronteras del Estado guatemalteco, no solo en el ámbito del derecho interno, sino también en el derecho internacional público. A través de esto se busca comprender de qué manera el ordenamiento jurídico internacional establece las normas que determinan el alcance de la jurisdicción de cada frontera y en cada estado, así como el punto en el cual comienza uno y termina el otro, así como las consecuencias jurídicas que derivan los conflictos de dicha delimitación. Entre el objetivo específico, más que todo, es identificar las fuentes jurídicas internacionales que regulan la delimitación territorial entre los estados, examinar la composición jurisdiccional del territorio y el Estado guatemalteco. Asimismo, existen diversos principios del derecho internacional público que garantizan la estabilidad de fronteras y provienen conflictos entre estados y gobiernos, entre los cuales podemos mencionar tres esenciales. El primero sería el iutis possidetis iuris. Este principio establece que el Estado conserva los límites territoriales que poseían antes de su independencia. Constituye la base de la mayoría de las fronteras en América Latina, al respetar las antiguas divisiones administrativas coloniales. En el segundo principio tenemos el pacta sunt servanda, que significa que los tratados deben cumplirse. En materia de límites implica que los acuerdos firmados entre estados tienen carácter obligatorio y no pueden ser desconocidos unilateralmente. Y por último podemos mencionar la integridad territorial,
principio reconocido por la ONU, Organización de las Naciones Unidas, el cual establece que el territorio de un estado, es inviolable y no puede ser objeto de ocupación e intervención por otro. Gracias. Buenas noches a todos. Estimada licenciada, pues para finalizar voy a presentar las conclusiones más importantes sobre los límites y fronteras internacionales. En primer lugar, las fronteras son fundamentales porque definen la soberanía de los estados, es decir, hasta dónde llega su autoridad. Además, una correcta delimitación ayuda a mantener la paz y evitar conflictos entre países. También es importante entender que las fronteras no son solo líneas en un mapa, sino un espacio donde existen intercambios económicos, social y cultural. Por otra parte, los tratados internacionales son esenciales ya que permiten establecer y respetar las fronteras. En el caso de Guatemala existen dificultades debido a tratados antiguos y problemas de delimitación de territorio. Un ejemplo claro es el conflicto con Belice, lo que demuestra que aunque existen principios del derecho internacional, no siempre se aplican correctamente. Asimismo, la falta de leyes internas específicas generan vacíos legales que dificultan la administración del territorio. Finalmente, estos problemas también afectan a las personas que viven en zonas fronterizas, especialmente en temas como migración y seguridad. En conclusión, las fronteras son claves no solo para definir territorios, sino también para garantizar la paz y el bienestar de la población. Esto ha sido toda nuestra intervención. Que pasen feliz noche. Muchas gracias. Gracias al grupo número 14. Muy importante las Licenciada, conclusiones que disculpe. manda Kevin. En la presentación olvidé tomar en cuenta al compañero Byron Edín, que también se encuentra presente, y comentarles que les voy a compartir un código QR a los coordinadores de los grupos para que se los pasen a sus respectivos grupos con la información de nuestra exposición. Excelente, así lo toman ellos en cuenta para el estudio del examen final. Muchas gracias. Las conclusiones, pues, muy acertadas. Qué bueno que siempre pongan ejemplos para que sea más didáctico y comprensible el tema. Por hoy sería solo eso, esos grupos. Quedaríamos pendientes con el 15, 16 y 17 para el viernes. Y la otra semana, pues ya entraríamos al repaso de lo que es el examen final. Las notas van a ser dadas cuando terminemos la otra semana para que ustedes ya tengan en cuenta cuál va a ser el punteo que necesitan ustedes en su examen final. Agradezco a los que se conectan, a los que están siempre interesados en nuestro curso. Es importante esta dinámica ya que estamos en un espacio virtual y así pues se toma en cuenta el link que envió nuestra auxiliar Patty para que así podamos por favor tener en cuenta ese punteo también para cuando les haga falta puntos en el examen final. El viernes vamos a hablar sobre cómo vamos a hacer con los que tienen dificultad de revisión para ver cómo vamos a solucionar ese tema también. Como ya solo van a ser 3 grupos, pues ahí vamos a dar las indicaciones de cómo se va a llevar a cabo esa revisión. Yo creo que los días se están acortando, ya vamos a llegar pues al final del semestre y es importante pues que estemos todos conectados estos últimos periodos porque si bien es cierto, estamos en la comodidad de nuestra casa, yo sé que es un poco cansadito para todos por el clima también, que es un poco variable, ¿verdad? Y que nos enfermamos con mucho calor y luego mucho frío. Pero los felicito porque han dado la talla a los grupos, ¿verdad? Los que no han participado, pues lamentablemente que no están conectados, pues vuelvo y lo repito, no va a afectar la nota en grupo, sino en lo individual, ¿verdad? El coordinador se tiene que encargar de pasar los nombres de quienes estuvieron conectados y quienes faltaron para que así sean evaluados.
Patti, no sé si querías decir algo. Sí, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches. Una disculpa porque no tengo mi cámara prendida, pero ando en la calle. Solo voy a comentar los ganadores de la dinámica que hicieron los compañeros del primer grupo para que se aboquen con mi persona y ya les comparto yo el número de la persona que se va a contactar con ustedes para informarles cómo se les va a brindar la ley. La número 1 es Lady Cortés, Sheila López, Ingrid Zamora, Melanie Morales y Julián González. Felicidades, compañeros. Ustedes son los ganadores de las leyes de la dinámica que hizo el primer grupo que pasa. Comunicarse con mi persona y yo ya les brindo el número de la compañera. Gracias, Patti. Ya van a tener pues un código más en su biblioteca, ¿verdad? A veces cuando estamos en nuestros diferentes pues ámbitos de laborales o de estudio, son importantes esos códigos tomarlos en cuenta porque con esos vamos a respaldar nosotros después o vamos a fundamentarnos para poder dar alguna respuesta o inquietudes a preguntas o a dudas que tengamos. Siempre tomar en cuenta que hay que estudiar ahorita los tratados. Creo que a todos les queda claro qué es el territorio, qué es el espacio, todo eso pues ha sido muy bien explicado y vamos a hacer en ese sentido el otro lunes un repaso, estén preparados para eso, para poder ir viendo cómo se va a ir formando el examen final y que no digan, ay no, eso no lo vimos, porque creo que aquí lo vimos todo ya, estamos siguiendo el curso conforme al programa, que es lo más importante. Yo creo que Patti pasó ahorita otra vez el link de asistencia. Yo ya mandé a la coordinadora que están conectados, bueno, que estaban conectados al principio casi 180 y ahorita solo tenemos 156. Entonces, que pasen feliz noche, nos vemos el día viernes, que descansen. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.